Muy buenos días a todos en este tiempo primaveral, pero un poquito nublado hoy. Como no tengo focos, esa es la razón por la que a lo mejor los colores están un poquito más apagados. El tema del que voy a hablar hoy, y voy a decir la fecha, año 2021, y lo digo que estamos a marzo del 2021 porque este es un vídeo sobre el Apocalipsis y no es lo mismo si se escucha ahora que dentro de 5 años, de 20 o de un siglo. Si es que dentro de un siglo se ha conservado este vídeo. Pues el tema que voy a hablar hoy es de la segunda bestia del Apocalipsis. Dediqué un vídeo sobre la primera bestia, pero en el Apocalipsis hay una segunda bestia, como ya mencioné rápidamente en el vídeo. No solamente vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a intentar sumergirnos. Hay textos de la palabra de Dios que en su sentido más evidente, pues se escucha y todo está claro. Pues yo que sé, una batalla del rey David o un pasaje en que se ve al pequeño Samuel, el que después será el profeta, cómo vivía en el templo. Todo después tiene más profundidad de lo que parece, pero a primera vista hay textos más sencillos. Este texto que vamos a leer de la segunda bestia de por sí está lleno de figuras literarias, es enigmático, es una profecía. Con lo cual, lo que vamos a intentar es sumergirnos en el texto. Vamos a intentar luchar por entender. Luchar por entender. Normalmente lo que suelo hacer es leer un texto bíblico y después ir a las conclusiones. Pero este texto es tan complejo que prefiero ir directamente a las conclusiones por si hay oyentes que dentro de un rato ya están un poco cansados o no llegan al final. Habíamos hablado en el primer vídeo sobre la primera bestia de que la bestia era un estado totalitario, dictatorial, que hace la guerra contra los santos de Dios y la guerra finalmente contra otros estados. Un régimen inicuo, un régimen pues de carácter malvado, como nos dice la palabra de Dios. Cuando digo un estado dictatorial, puede ser un estado revestido con todos los ritos y apariencias de la democracia. El rito de poner una papeleta en una urna no necesariamente evita que de facto una nación esté totalmente en manos de un dictador que oprime a sus ciudadanos. Porque puede haber un gran poder único que se lleva todos los votos y un dictador puede tener todo el apoyo de la ciudadanía y oprimir pues a los cristianos. Por eso cuando digo estado dictatorial no pensemos que no pueda tener todas las apariencias democráticas. Pues eso era la primera bestia. Se nos dice que tendría 7 reyes, sucesivamente cada uno sería la cabeza de la bestia durante un tiempo. Pero después, lo vamos a ver en detalle, se nos habla de una segunda bestia y se nos cuenta que hay un gran enfrentamiento entre un estado o una liga de estados, un estado occidental contra otro oriental. Es la lucha entre los dos carneros. He dicho que voy a las conclusiones. No dejo de ver aquí que la Biblia nos advierte entre una guerra entre un poder asiático
y probablemente un poder americano-europeo. Lo que sí que está claro en el texto es que habrá una lucha entre un bando occidental del oeste y un bando oriental del este. Y se deja claro que en ese estado occidental es donde surge el anticristo, donde se prohíbe también la misa. También digo, para que todo el mundo se quede tranquilo, que el reinado del anticristo solo durará 2300 tardes y mañanas, es decir, algo más de 6 años. Será tan duro, tan opresor, provocará tanto sufrimiento y tanta persecución específicamente contra los cristianos que solo durará algo más de 6 años. ¿Cómo será ese tiempo que Dios nos da este consuelo? Es decir, tranquilos, solo durará este tiempo. Después el santuario será restablecido. Fijaos que dice 2300 tardes y mañanas, como he hablado antes de un carnero de Oriente y otro de Occidente que se enfrentan. La Biblia en sus profecías a veces es muy concreta en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, otras veces no. Otras veces da una profecía en la que no se dan identificaciones temporales o locales. Si el Apocalipsis tuviera lugar en nuestra generación, y lo digo como hipótesis, si tuviera lugar en nuestra generación, claramente estaría refiriéndose a un enfrentamiento entre Europa y China. Probablemente habrá aliados por un lado y por otro lado. Si esto es así, en la Biblia solamente se habla del carnero que viene de Oriente, no significa que los chinos son malos y nosotros los buenos. Primero, la Unión Europea, si el Apocalipsis tuviera lugar en nuestra generación, se habría malignizado, se habría transformado en un régimen perverso, idolátrico, bajo un líder poderoso. Pero la Biblia también habla de que el carnero del Oriente será malvado. Por lo tanto, fijaos, no se nos está diciendo que va a ser una lucha entre buenos y malos. No. Los dos grandes poderes chocan, el carnero de Oriente y Occidente, pero ninguno de los dos es bueno. Y el anticristo está en el de Occidente, la segunda bestia. Pensemos, para no caer en simplificaciones, porque cuando se habla de Oriente dirán, pues ellos son malos. No. En la Segunda Guerra Mundial había gente buena en los dos bandos, en los dos lados. Gente buena que es forzada a luchar contra sus semejantes. Es una lucha no entre buenos y malos, sino entre colosos. La lucha de los dos carneros. Entre grandes estados. Así que ya el Apocalipsis nos dice cosas concretas. Europa algún día se verá arrastrada por una nueva ideología, por unos ideales perversos, se prohibirá la misa, habrá un nuevo Hitler. Cuando hablo de la lucha de los dos carneros, y los dos eran malos, fijaos cómo en la Segunda Guerra Mundial también lucharon el régimen nazi contra el régimen soviético. Dos regímenes inicuos. La Alemania nazi, el águila, la colosal águila, contra el oso lleno de poder. Se clavan las garras, uno muerde, el otro intenta clavar su pico en el contrario. Hasta los artistas han reflejado en estatuas de bronce este tipo de imágenes del siglo XX, el águila contra el oso. San Juan sigue esa imaginería visual. El Apocalipsis de San Juan está centrado en la lucha de los estados en esos capítulos.
y los describe con muchos detalles. Para nada se está refiriendo a extraños apocalipsis que algunos comentaristas de YouTube se imaginan, y que ven la bestia en cualquier invento tecnológico, en cualquier conjura de un pequeño grupo secreto, en vacunas contra el coronavirus o en una simple multinacional. No. El Apocalipsis de San Juan, al hablar de las bestias, habla de grandes estados, habla de un enfrentamiento bélico que será épico, no en estos otros apocalipsis que hay que coger la lupa para ver dónde está la bestia. Cuando llegue el momento será todo muy claro. Por eso he dicho, si tuviera lugar en nuestra época, nos enteraremos. ¿Todo esto de lo que voy a hablar ha empezado ya? No, nada. No veo ningún detalle que se cumpla sobre la primera o segunda bestia en nuestra época. Por eso digo, si tuviera lugar en nuestra generación, cuando llegue el Apocalipsis será algo épico. Y por supuesto hay que abandonar todas esas apocalipsis de novela, que parecen sacados de una novela policíaca. La visión de la segunda bestia, curiosamente, le deja postrado a Daniel. Bueno, en el Apocalipsis de Juan se habla de la segunda bestia, en el texto de Daniel se habla del carnero, el carnero que apareció después de la visión de las bestias, de los reinos que iban a sucederse. Y es curioso, porque dice, yo Daniel 8:27, yo Daniel quedé exhausto y enfermo por días. Entonces me levanté y volví a llevar a cabo las cosas del rey, pero estaba sorprendido por la visión. Un hombre que tenía distintas visiones, esta en concreto, del carnero, donde aparecerá el anticristo, tuvo este influjo en él. O sea, realmente debió ver algo tremendo, tremendo. El final de los tiempos. Y dice una cosa curiosa, Daniel capítulo 8:27, y no había nadie que me lo explicara. Es llamativo porque Daniel tenía el don de interpretar los sueños. Y hasta él necesita explicación. Para aquellos que lo vean todo muy claro, muy claro, muy claro, y creen ser los grandes interpretadores de todos los enigmas de la Biblia, pues Daniel dice, no había nadie que me lo explicara. Yo aquí en este vídeo voy a sumergirme en el texto y os voy a explicar lo que creo haber visto. Pero lo que siempre os digo, el texto es sagrado. Daniel, el Apocalipsis de San Juan, el pequeño Apocalipsis de Jesús en los Evangelios. Pero mi interpretación puede estar equivocada. No por ello voy a intentar daros mi opinión, después de años y años en que he reflexionado estos textos. Pero me puedo equivocar. Lo seguro es el texto. Lo que pasa es que el texto nos incita a, digámoslo así, luchar contra él, como hizo Jacob con el ángel. Nos incita a decir, venga, vamos a intentar esforzarnos, luchar con las armas de Dios para sacar qué hay detrás de esto. La idea de luchar con el texto me parece muy poética. Daniel 8, versículo 1, el 1 y el 2. En el tercer año del reinado de Baltasar, el rey, una visión me vino. Daniel, que siguió a la visión que me había aparecido previamente. Entonces miré en la visión y me vino que estaba mirando
y que estaba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam. Y miré en la visión, y a mí mismo que estaba junto al canal de Ulai. Este pequeño versículo, 2 versículos, es importante porque deja claro que es otra visión, que ha acabado lo uno y empieza lo otro. Si no, tendríamos la tentación lógica de preguntarnos, ¿no será la misma bestia que ha visto antes? Había visto 4, Daniel. Juan verá una. Pero esas 4 en el fondo se funden en toda su malignidad en la gran bestia del Apocalipsis. ¿No estará viendo de nuevo la bestia primera bajo otro aspecto? Y el texto dice, no, una es la visión de las 4 bestias y ahora empieza otra visión. Y además cambia el lugar. Es curioso porque el lugar será donde después van a estar Esther y otro personaje que ahora no recuerdo. Otra curiosidad es que el capítulo 7 de Daniel está escrito en arameo y el 8 en hebreo. Siempre decimos, la Biblia el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Bueno, no. Por ejemplo, aquí tenemos una parte en arameo. Las 2 visiones del capítulo 7 de Daniel y la 8 tienen que ser leídas e interpretadas, no aisladas, sino en comprensión lo uno con lo otro. Está en Susa, se ve en Susa, es transportado en la visión, al lado del canal de Ulai. Es curioso porque hay 2 reinos en su texto. Uno es el reino medo-persa y el otro es el reino de los griegos. Aquí se ve de nuevo en esa contraposición de los griegos frente a los persas, Oriente y Occidente, lo que después va a ver Juan con los 2 carneros que chocan entre sí. Digo, chocar, carnero. Escuchemos a Daniel. Daniel 8, versículo 3. Y cuando le estamos escuchando a Daniel, estamos obedeciendo a Jesús. Porque cuando habló del fin del mundo, dijo, como dijo el profeta, y usa una expresión que solo aparece en Daniel. Con lo cual, nosotros tenemos que seguir a Jesús cuando nos dice lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos lleva a leer al profeta Daniel. Con lo cual, lo que estoy haciendo yo ahora, pobre de mí que me puedo equivocar totalmente, pero por lo menos intento cumplir esa indicación de Jesús. A veces Jesús nos dice que demos limosna a los pobres, a veces nos dice que leamos y pidamos al Señor la comprensión del texto. Daniel 8:3. Entonces levanté mi mirada y vi, y aquí, un carnero. Un carnero es el macho de la oveja. Un carnero que tenía 2 cuernos y que estaba enfrente del canal. Esto del canal es interesante, es como si hubiera un canal que separa Oriente de Occidente. De nuevo, en el Apocalipsis, en el Armagedón, en la lucha de los 2 carneros, se atravesará el río Éufrates, dice. Bueno, ahora, dice Daniel, capítulo 8, los dos cuernos eran largos, pero uno era más largo que el otro. El más largo vino después. Vi al carnero, lo de los cuernos está claro, son hombres poderosos, reyes,
Acordaos de que la primera bestia de Juan tenía 7 cuernos y después otros 3 más, 10 cuernos, que son 10 hombres poderosos que va a haber en la bestia, uno detrás del otro. Ahora, los dos y vi al carnero que embestía a occidente, al norte y al sur. Bueno, ya tenemos otro dato para cuando estas cosas ocurran. Cuando aparezca el régimen del anticristo, donde no va a atacar es en el sur, curiosamente. Lo dice la Biblia. Embestía al oeste, al norte y al sur. Y ninguna otra bestia podía permanecer en pie ante ella. El poder de ese estado va a ser totalmente preeminente. Ninguno había que pudiera rescatarlas de su poder, pero él hizo lo que le plació y se glorificó a sí mismo. Es curioso que cuando llegue la época del anticristo, no solamente él va a ser el líder supremo, el opresor dentro de su nación, sino que su nación va a oprimir a las otras naciones. El carnero, después claramente, en el caso de Daniel, van a ser los reyes medos y persas. Por eso los 2 cuernos. Pueden ser 2 reyes, también representar a 2 reyes, pero van a ser dos reinos. El primer cuerno sería el reino de Media y después el reino de Persia, que se sucedieron y que cambiaron de capital. Por eso Daniel es enviado a ese otro lugar para tener la segunda visión. En esta época, es cierto, el reino de Media y Persia atacó a todos los reinos de alrededor, pero no hacia el sur, dado que al sur no había nada, había mar. Todo esto, como veis, fue confirmado por la historia, lo que dijo Daniel, que tuvo la visión antes de que sucediera. Pero el carnero tiene su tiempo, después desaparece. El tiempo del mal está marcado por Dios. Esa es otra gran enseñanza del profeta y del apóstol. Cuando vemos el poder de la Unión Soviética, de la Francia, de la Revolución Francesa, tranquilos, tendrá un tiempo, después desaparecerá. Después, por malo que sea esto, vendrá otra cosa que a lo mejor no es perfecta, pero no será tan opresiva como esta. Vamos ahora al Daniel 8, versículos 5 al 8, donde vamos a ver cómo el carnero de Occidente, que tiene un solo cuerno, vence al carnero oriental que tiene los 2 cuernos. Alejandro Magno les vence, Grecia les vence. Dice el profeta: mientras estaba observando, he aquí que un carnero macho vino del este, los griegos, sobre la superficie de toda la tierra. Invadieron desde Egipto, toda Palestina y siguieron hasta la India. Sobre toda la superficie de la tierra, sin tocar la tierra. Dirá que tiene alas, y es verdad, es que fueron rapidísimos, es increíble lo rápidamente que conquistó todo, parecía que volaban, por eso dice, sin tocar la tierra. Y el carnero tenía un cuerno sobresaliente entre sus ojos, y sucedió que el carnero que tenía 2 ojos y que había estado de pie delante del canal de Ulai, se lanzó con ira poderosa. Y vi cómo al lado del carnero se enfadó y lo golpeó
y lo hizo pedazos con sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para estar ante él, y lo arrojó a la tierra, y lo pisoteó, y no había nadie que lo rescatara de su poder. Lo ha dicho en un momento de lo que he leído. El carnero de los dos cuernos fue pisoteado, nadie lo rescató. Es decir, el imperio de los persas fue destruido, vencido por el imperio de un cuerno que era Alejandro Magno. Lo pisoteó, lo hizo pedazos. Todas estas cosas que ahora leemos tan tranquilamente, nos podemos imaginar llanuras llenas de miles y miles de cadáveres, de miles de personas agonizando bajo el sol o en el frío del invierno, sin que viniera la Cruz Roja a ayudarles, ni camilleros pues si estabas agonizando durante 2 o 3 horas hasta que te murieras, pues ahí te quedabas hasta que te murieras. Miles y miles de personas, lo que debía ser una llanura donde había habido una gran batalla, lo que debía ser ver el después. Los muertos y los que sin estar muertos ya no podían levantarse por las heridas. Versículo 8. Y el carnero macho se glorificó a sí mismo extraordinariamente. Pero tan pronto como él fue poderoso, el cuerno largo fue roto. Cuando por fin, después de tantos esfuerzos, Alejandro Magno conquistó su imperio, cuando ya estaba de vuelta, se murió. Ningún reino podía resistirle. Pero cuando Dios quiso, se muere. Ese cuerno. Alejandro Magno. Podemos ver la historia en los libros civiles, pero el libro sagrado nos da una visión tan poética de la soberbia de un hombre que lleva la destrucción y el sufrimiento hasta la India por glorificarse a sí mismo. Lo dice aquí. Entonces el carnero se glorificó a sí mismo extraordinariamente. Pero tan pronto como fue poderoso, el cuerno largo fue roto. Fue roto por la mano de Dios. Murió por una enfermedad. Este carnero, es curioso, tenía un cuerno. Veremos lo mismo en el Apocalipsis de San Juan. Solo que ese cuerno será el anticristo. Alejandro Magno, que por su gloria provocó tanto dolor, tantas lágrimas, tantas viudas, tanta gente que perdió su mano, o los pies, o los ojos en la batalla, es imagen del anticristo. Es imagen de todo lo contrario de Cristo, que lleva el amor, que sana, que busca nuestro bien. Alejandro Magno buscó su propio bien, su propia gloria, por encima del bien del prójimo. El anticristo en el final de los tiempos lo mismo. Los demás no le importan, sus ideas. Bueno, Daniel 8, versículo del 8 al 14. El pequeño cuerno. Y uno de ellos, se refiere a los cuernos del carnero, se refiere a los cuernos del carnero de Occidente. Salió, al principio era un pequeño cuerno, que creció extraordinariamente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra bella. Y creció hacia la hueste de los cielos y causó que algunos de la hueste y algunos de las estrellas cayeron a la tierra. Y
las pisoteó y se magnificó a sí mismo para ser igual al gobernante de las huestes, y quitó el sacrificio constante que tenía él, Dios, y el lugar de su santuario fue arrojado. Es interesante. Esto es el anticristo. Se hace igual a Dios, destruye el santuario, acaba con el sacrificio. Al principio es un pequeño cuerno, pero va creciendo, creciendo, creciendo. Es curioso que después de haber contado la historia del carnero, dedica unos versículos la Biblia a hablar de ese pequeño cuerno que se acaba haciendo muy grande. El anticristo será el pequeño cuerno que acaba haciendo muy grande y que cornea en todas las direcciones. Pero Dios le dice, durante 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Será hecho justo, dice el texto hebreo concreto. Nos da un tiempo. Bien, voy a pasar aquí porque hay detalles y más detalles, pero si no sería esto extraordinariamente largo. Solamente decir un pequeño detalle. El cuerno durante un tiempo parece que vence a Dios, que reta a Dios, destrucción de su santuario. Parece que vence. La misma Biblia nos da esa impresión. Pero esa rebelión contra Dios, contra su pueblo, contra el lugar santo, tiene el tiempo fijado desde el principio. Desde el principio. Es una victoria temporal, pasajera, siempre parcial. Daniel 8, versículo 15 al 18. Y entonces sucedió que yo, Daniel, que había visto la visión y que había buscado entender, he aquí que delante de mí, de pie, había uno que parecía un hombre. Y escuché la voz de un hombre entre los bancos de Ulai, los bancos de la ribera del río, bancadas de juncos, etc. Las bancadas de Ulai, que me llamó y me dijo, que le llamó y le dijo, Gabriel, da a este hombre un entendimiento de la visión. ¿Quién era ese hombre, por lo tanto, que vio Daniel? Un arcángel. Y su nombre era Gabriel. El que después será enviado por Dios a María para darle el anuncio de la concepción del Mesías. Pero en ese momento es enviado a Daniel. Entonces, versículo 17, Daniel 8, 17. Entonces se acercó a donde yo estaba de pie, y cuando vino yo estaba temeroso y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, Hijo de hombre, entiende que la visión pertenece al tiempo del final. Cuando él cae ante él, hace lo mismo que hará Juan en el libro del Apocalipsis. Aquí se calla. Por supuesto que Miguel le dirá a Juan, no te postres ante mí, solo hay que adorar a Dios. Pero están en el tiempo del Nuevo Testamento, todo tiene que ser perfecto. En esta época, bueno, pobre Daniel, no le dice nada. Tantas veces en el Antiguo Testamento Dios dice, bueno, no voy a decir nada. Pero en el Nuevo todo tiene que ser ya perfecto. Pero los dos harán lo mismo. ¿Cómo será la visión de un arcángel? Hijo de hombre. Le llama así Gabriel, como él diciendo, ¿cómo llama a los ángeles
la palabra de Dios muchas veces hijo de Dios, hijos de Dios. Vosotros habéis nacido de otros hombres, nosotros hemos nacido directamente de Dios. No tenemos un padre y una madre angélicos, como vosotros los tenéis humanos. Directamente hemos sido creados por Dios. Por eso le dice, hijo de hombre. Entiende que la visión pertenece a un tiempo del final. Interesante. Sí, es verdad que la visión que él tuvo estaba viendo a Alejandro, estaba viendo el imperio helénico. Sin embargo, le dice, entiende que la visión pertenece al final. Jesús, al hablar del fin del mundo a los 12 apóstoles, al hablar del fin del mundo, les dice en el fondo que lean, que mediten a Daniel, porque lo que va a ocurrir con ese carnero que tenía un cuerno, Alejandro Magno, es como una parábola, como un símbolo de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, en el Apocalipsis. Versículo 18. Ahora, mientras él estaba hablando conmigo, me sumergí en un sueño profundo, con mi cara sobre la tierra. Pero él me tocó y me hizo levantar derecho. Él llamó... Perdón, voy a interrumpirme aquí. Es interesante el paralelismo entre los apóstoles que se duermen con Jesús en el huerto de los olivos y él. Claro, no sabemos cuánto duró esta conversación con el ángel. Quizás fue larga. Tampoco sabemos la hora. Tampoco sabíamos lo que le había pasado al pobre Daniel antes de la visión. Lo cierto es que en un momento exhausto se duerme y él le despierta. El paralelismo existe. Tenemos a un maestro y a veces nos dormimos. Otra cosa interesante de este texto es que se llama al ángel por su nombre. Otras veces se dice, y un ángel se apareció a... Pero esta vez dice, fue Gabriel. Se personaliza quién fue exactamente, con lo cual hay ángeles que aparecen en distintos momentos de la historia del pueblo hebreo y por lo tanto también del pueblo cristiano. Y hay ángeles más importantes que hasta conocemos su nombre. Y el ángel es usado para instruir, porque cuando decimos que católicos, ortodoxos, evangélicos, leemos la Biblia es alimento para nosotros. Fijémonos que Daniel tenía las escrituras, los rollos aquellos tan bonitos, escritos en hebreo, hasta entonces. Ahora vemos que ya alguna cosa es en arameo. Y aún así, tiene un ángel que le instruye. No le dice, tienes la escritura y solo la escritura. No, usa la intermediación. No le da otro texto y ya está, sino que le da un ángel que le instruye. Eso ocurre también en el Nuevo Testamento, con Pedro y otros personajes que van a tener intervenciones angélicas. Por supuesto que que ocurre en nuestros tiempos. También tenemos los rollos de la Escritura, pero también Dios envía ángeles que nos instruyan. Daniel tuvo visiones y tenía la Escritura. También ocurre eso en el Nuevo Testamento. Habrá hombres de las iglesias, de las comunidades, que teniendo los rollos tienen visiones. Dios habla. Dios habla. La revelación para todo el mundo es solo la palabra de Dios. Pero eso no significa que Dios ya se ha quedado mudo. Dios habla a través de los hombres que tienen carismas, normalmente hombres santos. Pero también envía ángeles que nos instruyen. Aquí
cuando decimos creemos en la palabra de Dios, creemos en la Biblia, sí, pero la Biblia está rodeada de ángeles. La Biblia en nuestra época también tiene, no voy a decir está rodeada, pero digámoslo así, que tiene hombres vivos de nuestra época que la viven, no solo que la leen, la viven, y que ellos se transforman en voz que explica la voz de Dios, que es su palabra. Esto es bellísimo, esto es bellísimo. Cuando tenemos ese libro, que es la Biblia, es todo lo que hay alrededor. Y hombres vivos de nuestra generación, que es como si vivieran en la Biblia, de la Biblia, y nos la explican. Bien, es decir, no es solo la Biblia y ya está. Es la Biblia en una comunidad, bajo la acción de los ángeles y sobre todo con la inspiración que Dios da. Dios dio la inspiración para escribirla. Dios da inspiración para leerla, la gracia. Sin eso tendríamos solo el texto y nos podríamos equivocar o no nos movería, no nos tocaría el corazón. Bueno. Tres veces, versículo 17, 19 y 26 en este capítulo, se nos va a decir que la visión pertenece a los tiempos del final. Con lo cual, estudiar lo que fue el imperio helenístico, su opresión, los que siguieron oprimiendo después de él, da una información a lo que será la bestia del final, de los tiempos. Después de ese tiempo de tribulación que fue Alejandro y los cuernos que surgieron, los 4 cuernos que surgieron después de él, se dividió en 4 partes, su imperio, viene el tiempo de Jesús, la liberación de Jesús. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Después del tiempo del anticristo vendrá el milenio del reinado de Cristo. Podemos interpretarlo de varias maneras, ese milenio, pero lo que es seguro es que después viene una liberación. Jesús dijo estas palabras, y con esto voy a acabar. Mateo capítulo 24, desde el versículo 9. Aquí acabo. Imaginaos a Jesús con los apóstoles allí. Me los imagino probablemente en el templo, en uno de los pórticos de la explanada, porque allí va a ser el centro de la destrucción. Allí va a ser el centro de ese pequeño apocalipsis que fue el sitio de Jerusalén en la época de Tito y Vespasiano. No había mejor marco para hablar del fin del mundo que el lugar donde iba a estar el centro del huracán. Bueno, pues dice, versículo 9, del capítulo 24 de Mateo. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán y seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Y en ese tiempo muchos caerán y traicionarán uno al otro y se odiarán. Y muchos falsos profetas surgirán y extraviarán a muchos. Fijaos, Cuando Jesús habla del fin del mundo, y van a seguir ahora las profecías de Jesús, está hablando de odio a los cristianos, pero como también entre los cristianos pues va a haber traiciones y defecciones, y cómo va a haber gente que va a conducir mal a otros, y cómo habrá falsos profetas. Versículo 11.
porque la falta de ley, esa es la palabra exacta, ¿eh? Muchos pueden traducirlo por maldad, iniquidad. La palabra es falta de ley. Se habrá incrementado. Y el amor de la mayoría de la gente se enfriará. O sea, yo ahora os predico el Evangelio y vais a crecer, pero al final de los tiempos se enfriarán y crecerá la iniquidad, el estar sin ley. Pero el que resista hasta el final, ese se salvará. Habrá que resistir. Y este Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra como testimonio para todas las naciones. Y entonces el final vendrá. Cuando el anuncio de Cristo llegue a todo el mundo, entonces podrá venir el fin del mundo. No antes. No antes. ¿Queda ahora algún lugar del mundo donde no haya llegado el anuncio? Algunos lugares de Asia y bastantes países musulmanes. Siempre nos cabe la duda. A lo mejor se refería a que llegue a todas partes sustancialmente, aunque queden algunos lugares sin haberse predicado. Pues sí, esta, como tantas profecías, está sujeta a interpretación. Pasa muchas veces que una profecía de la Biblia se da en el Antiguo Testamento y en el Nuevo pues se ve que una de las dos opciones era la verdadera. Pero eso va a pasar casi siempre. Cualquier profecía que des tiene varias posibilidades. Pero este es uno de los signos que nos da Jesús y no lo diría si no tuviera su importancia como signo. Cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todo el mundo como testimonio para todas las naciones. Aquí añade, el mundo. ¿Ha llegado el Evangelio a todo el mundo? Sí. Ha llegado hasta Japón, ha llegado hasta la isla de Pascua en mitad del Pacífico, ha llegado hasta las islas de Australia, pero dice, como testimonio a todas las naciones. A todas las naciones no, todavía no. Entonces el final vendrá. Así pues, versículo 15. Cuando veáis la abominación de la desolación, de la cual se habló a través del profeta Daniel. Abominación de la desolación es una expresión que solo aparece una vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Daniel. Cuando veáis la abominación de la desolación de la que se habló a través del profeta Daniel, abominación de la desolación que está en el lugar santo, que el lector entienda, entonces aquellos que estén en Judea que huyan a las montañas. Interesante, interesante. Sí, esto sucedió unos 30 y tantos años después con la destrucción de Jerusalén. Fue como un pequeño final del mundo, como un pequeño apocalipsis del pueblo judío. Pero él dice una cosa, estando en el lugar santo, que el lector entienda. Aquí nos encontramos con una glosa. Esto que el lector entienda lo añadió el evangelista. Y es interesante, porque dice el lector, no el oyente. Por eso sabemos que es una glosa. Que el lector entienda. No dice el oyente. Y esta glosa aparece en otro evangelista al hablar de este pasaje. También dice que el lector entienda. Con lo cual, es interesante porque el primero que tomó las notas puso la glosa. Y cuando se escribieron los dos evangelios, la glosa también fue copiada. El lector, no el oyente. Fijaos qué interesante
Los dos evangelistas tenían unas notas que habían sido tomadas. Pero fijémonos también en el contenido, no solamente en el hecho curioso de una glosa en el Evangelio. Que el lector entienda, cuando ellos escribieron esto, lo dice del lugar santo. Sabe que se está refiriendo al final de los tiempos. Con lo cual, dice, bueno, que en ese final de los tiempos, que el lector pida ayuda al Espíritu Santo para que le haga entender a qué se refiere con el lugar santo. Porque uno de los signos del fin de los tiempos no es solo la persecución de los cristianos, sino la profanación del lugar santo. Pero ¿cuál es ese lugar santo? Que el lector entienda. Yo tengo mi opinión, claro está. Mi opinión es que cuando la persecución en Occidente, el carnero de Occidente, sea total, el lugar que se profanará será ese lugar central en la Iglesia Católica, que es la Basílica de San Pedro del Vaticano. Esa es mi opinión. Cuando veamos profanado el altar de la confesión, el altar que está sobre el sepulcro de San Pedro, cuando allí se haga quién sabe qué idolatría, los cristianos estarán perseguidos. Pues ese será el momento de la abominación, de la desolación. Es mi opinión. Aquí caben muchas opiniones. Para mí, que soy católico, la abominación de la desolación será la profanación blasfema, idolátrica, por parte del anticristo, de ese altar que está bajo el baldaquino de Bernini. Eso sí que es un signo. El pueblo judío tenía su templo y su altar, el altar de bronce. Nosotros los católicos tenemos ese gran templo y también un altar. Bien. Se dice que huyan. Esto se les dice a los judíos que estaban en Judea, aquellos que están en Judea, que huyan a las montañas, porque si no iban a ser vendidos como esclavos o los iban a matar si eran ancianos y no tenían un valor en los mercados. Aquel que esté en la azotea, que no baje a coger las cosas que están en la casa. Y aquel que está en el campo, que no vuelva a tomar su manto. O sea, en cuanto veáis legiones, porque habrá rumores de guerra, evidentemente, había habido una rebelión en Judea. En cuanto veáis las legiones, salid volando, salid, porque lo que está en juego es vuestra vida, o que paséis toda la vida como esclavos donde os quieran vender. Ay de aquellos que tengan niños, o que estén encinta, o que estén alimentando niños esos días. Pero rogad para que vuestra huida no sea en invierno o en el sábado. En invierno, porque ponerse a andar con lo puesto durante días y días bajo la lluvia y el frío, pues los que han hecho largas excursiones saben lo que es eso. Dice, o en el sábado, porque muchos no lo iban a hacer. Muchos, incluso judíos bautizados, seguían guardando el sábado, siempre lo habían guardado. Y decían, bueno, yo creo en Jesús, pero el sábado no trabajo para honrar a Dios, porque el sábado descansó. Entonces sabía que muchos no iban a huir y eso iba a tener una consecuencia. Versículo 21. Porque entonces habrá una gran tribulación, tal como no ha ocurrido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esta gran tribulación es la del fin del mundo. Por supuesto que lo que ocurrió en Jerusalén, en el sitio, hasta que Tito entra, pues también fue la mayor tribulación que tuvieron los judíos desde que llegaron de Egipto.
había sido tomada por los ejércitos de Babilonia, etc. Pero la gran tribulación para ellos fue el sitio de Jerusalén en el siglo I, de una crueldad, de una muerte, como no la había habido hasta entonces. Se cumplen las palabras de Jesús para los judíos, pero al decir, ni una gran tribulación como no la ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá, eso tiene el sabor del futuro, Hemos tenido a tantos dictadores, tantos, que si Pol Pot, las cosas horribles que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, en China, en Corea, las cosas que sucedieron en la Revolución Francesa, como el que después llegó a ser ministro del Interior, de la policía también, pues cogía a los burgueses, los amarraba a un cañón y disparaba. Cosas tan horribles. Pues Jesús dice, sí, pero este momento, la tribulación será como nunca la ha habido, como nunca. Tan espantoso que la misma palabra de Dios se hace eco. La misma palabra de Dios da consuelo para esa época, diciendo, tranquilos, durará este tiempo, después pasa, después vengo yo. Y ese mensaje para esa época sirve de consuelo para los pequeños apocalipsis que ha habido a lo largo de la historia. Masacres, guerras, de todo. El consuelo del Apocalipsis es consuelo para todas las épocas. Cuando Jesús habla de las bestias en el Apocalipsis, no lo olvidemos cómo comienza el Apocalipsis. Revelación de Jesucristo. Es una revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es lo que Jesús, que nos quiere revelar. Y él habla de las bestias, dándole visiones al apóstol Juan. Es un mensaje para todos los que sufren a lo largo de la historia. Yo me puedo equivocar cuando he dicho, yo pienso que al hablar del carnero de Oriente y el carnero de Occidente, pues es Europa y China. Me puedo equivocar, pero el mensaje de consuelo que nos da ese libro sagrado, eso no me equivoco. El ver hasta dónde llega el mal de Caín cuando tiene el poder sobre todo un estado, en eso no me equivoco. En cómo siempre toda bestia tiene los días contados y después viene otra vez un oasis, un tiempo de oasis. En eso no me equivoco. O sea, es lo mismo que cuando leían a Daniel o a otros profetas, los judíos antes de Cristo. Había partes que eran seguras, otras partes estaban sujetas a interpretación. No debemos entre nosotros, los creyentes, reñirnos, enfadarnos, eres tonto, es que no. Hay que entender pues que somos limitados. Aunque sí que es verdad que algunos dan unas interpretaciones muy peliculeras, muy novelescas, no son creíbles. Pero entre la gente sensata que escuchamos a Dios en su palabra, hemos de entender que caben distintas interpretaciones y no enfadarnos, respetar al otro, a la persona, aunque no estemos de acuerdo con lo que él cree ver en el texto. Acabo este vídeo, esta charla. Lo que sí que está claro es cuánto durará la segunda bestia y que es una lucha entre Oriente y Occidente y que los dos estados son malos, pero que el anticristo está en Occidente y que hará cesar el sacrificio y que profanará el lugar santo. El paralelismo entre el texto de Daniel sobre los carneros y la segunda bestia en Juan es perfecto, es perfecto.
Nada más. Acabo aquí. Un tema complicado. Cuando lo leía al principio, siendo seminarista, bestias, carneros, cuernos, no entendí nada. No sabía la historia de Alejandro, nadie me lo explicó. Siendo un seminarista sencillo, cándido, que sabía poco, si hubiera tenido a un rabino cristiano, a un maestro, que digo rabino porque me lo imagino con grandes barbas, tirabuzones, que coge a los renacidos de la palabra, bautizados por la gracia de Cristo, y dice: os voy a explicar este texto. Me hubiera encantado. Se hubiera transformado en un texto apasionante. Lo hubiera leído y releído y mirado los libros de historia, pero no tuve quien me lo explicara. Estaba al lado de las aguas, como el paralítico al lado de la piscina de Betsaida, y no tuve quien me llevara a las aguas. Pues lo que hubiera disfrutado, leía, pero decía: más cuernos, más bestias, no entiendo nada. Ahora todo me parece estar claro. Algunas cosas son interpretativas, cuando lo aplico a la actualidad. A veces tenemos toda una piscina de aguas, pero no tenemos que... La Biblia necesita de alguien. La Biblia en sí mismo no lo necesita. Nosotros necesitamos, al lado de la Biblia, que alguien nos introduzca en su comprensión. La Biblia en sí no necesita de nada, ni de nadie. Es perfecta. Pero la misma Biblia, como que dice: a ver si hay alguien que le explique este texto al otro. Porque no todo es tan sencillo. La parábola del hijo pródigo, pues es muy sencilla. Después tiene muchas profundidades, pero incluso en la primera lectura es sencilla. Esta no, o textos de Ezequiel tampoco. Entonces, nosotros en nuestra limitación necesitamos que alguien nos lleve por estos pastos. Nada más. Le doy gracias a Dios de que todavía no estamos en los tiempos del anticristo, ni siquiera de la primera bestia de las 7 cabezas. Y sea cuando sea esa época, Señor, dales consuelo, ayúdales, protégeles, porque habrá mucho sufrimiento. Pero que también nosotros en esta época seamos luz para nuestros hermanos, porque también ahora, pues, la mala semilla, también ahora falsos profetas, pues extravían a la gente. Que sepamos seguir el camino recto. Que no escuchemos la voz de los malos profetas. Y que tengamos compasión de todo aquel gobernante en cualquier parte del mundo que antepone su yo al bienestar de los hermanos. Señor Dios Todopoderoso, ayuda a esta generación. Amén.